amigos. Hace hoy 84 años, el 29 de octubre de 1933, tuvo lugar aquí, en el Teatro de la Comedia, el acto fundacional de la Falange Española por José Antonio Primo de Rivera. Más que nunca hoy, sus palabras denunciando el falso Estado de Derecho, la división de poderes y el ilustrado liberalismo, las hago más mías y presentes que nunca, porque cuando la justicia y la verdad no son las categorías permanentes de la razón, conllevan al estado actual de nuestra patria, al estado del derecho, un estado regido por los intereses de sus queridas voluntades. Pero aquí estamos, sí, aquí estamos un año más, y seguiremos estando siempre y cuando sus ilustradas señorías no nos encarcelen por estar orgullosos de defender la unidad de España. ¡Bravo! Y por gritar a voces, porque así lo sentimos, así lo creemos y así lo defendemos, que no nos engañan, Cataluña es España y que catalanidad es hispanidad. Quiero decirles a sus ilustradas señorías, hoy más alto que nunca, porque claro, yo siempre lo he tenido muy claro, que a los falangistas podrán cambiarnos de sitio, pero siempre permanecemos en nuestros puestos. Los falangistas estuvimos, estamos y estaremos siempre en nuestros puestos. Y por eso hoy estamos aquí. En primer lugar, va a leer la Nación de los Caídos el camarada Javier Horas. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mejores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor. Y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo. Y tú sabes, Señor, que todos estos caídos mueren para libertar, con su sacrificio generoso, a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre fértil las primeras piedras en la reedificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado los ojos antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces sempiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece, y hoy vienen a pedir con vergonzosa indulgencia delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente. Tú no nos elegiste para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia, puesta a servir con honor y con valentía la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos 2 veces al enemigo, porque acabaremos por destruir no solo su potencia, sino su odio. A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa, preferimos la derrota, porque es necesario que mientras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y de una moral superior. Aparta así, Señor, de nosotros todos los que otros quisieran que hiciésemos, y lo que se ha solido hacer en nombre de vencedor impotente de clase, de partido o de secta, y danos heroísmo para cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una patria, en nombre de un Estado futuro, en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Solo tú sabes con palabras de profecía para qué deben estar aguzadas las flechas y tendidos los arcos. Danos ante los hermanos muertos por la patria perseverancia en este amor, perseverancia en este valor, perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras,
peores que voces de mujeres necias. Haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres. Y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de tu gloria. A continuación, nos dirige la palabra el camarada Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange. Buenos días, camaradas. Un año más, y mal que les pese a toda esa basura llamada democrática, que trajo la llamada Ley de Memoria Histórica contra los falangistas, hoy estamos aquí para recordar un 29 de octubre, el del año de 1933, cuando en este mismo lugar un grupo de españoles bien nacidos levantaron la bandera de la dignidad, de la lucha y de la revolución contra lo que estaba sucediendo en la Segunda República. Y lo que sucedía en aquella Segunda República es que se quemaron iglesias y conventos desde el mismo momento de su instauración, que se perseguía a curas, monjas o feligreses por el simple hecho de tener un crucifijo o de ir a misa. Bueno, se les perseguía, se les torturaba para finalmente asesinarlos. Exactamente lo mismo que se hacía con los que no comulgaban con el Frente Popular, que usaba el asesinato como medio habitual de lucha política. Aquel Frente Popular, compuesto por socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas, que eso sí, muy demócratas todos ellos, democratizaron el secuestro exprés a través de las checas, para luego, mediante la justicia democrática, del tiro en la nuca, llenar cunetas y fosas comunes con miles de españoles asesinados por los referentes ideológicos de todos estos que ahora intentan cambiar la historia, mintiendo de forma miserable para renombrar calles y plazas, utilizando los nombres de asesinos y genocidas como Santiago Carrillo la Pasionaria. Resulta curioso el ver cómo últimamente, y a la vista de lo que está sucediendo en Cataluña, los tertulianos, líderes de opinión y demás basura periodística han parecido descubrir que en aquella añorada, amada y nunca bien ponderada Segunda República se produjo otro golpe de Estado contra la legalidad como el que ahora se está produciendo y que el gobierno republicano tuvo que mandar al ejército contra el presidente de la Generalidad, contra su gobierno y contra los mozos de cuadra. Y no solo contra ellos, sino contra los socialistas, comunistas y anarquistas que promovieron la revolución de octubre del 34, provocando cientos de muertos y miles de heridos. Bueno, en realidad no lo han descubierto ahora. Lo sabían, pero lo han escondido. Lo han ocultado como han hecho el resto de estómagos agradecidos en colegios, institutos o universidades. Aquí detrás, justamente a mi espalda, en esta fachada, hasta no hace demasiado tiempo había una placa que recordaba lo que se consideraba el acto fundacional de la Falange. Pero como podéis ver, los hijos de perra que gobiernan en el Ayuntamiento de Madrid han decidido que ellos escriben la historia y que borran lo que no les gusta. Y directamente la han hecho desaparecer. Como ha pasado en Cataluña, donde se ha enseñado en el odio a España, mintiendo sobre hechos históricos como la guerra de sucesión o el papel de ese asesino en serie llamado Lluís Companys. De momento han empezado por las placas. Ya veremos si en el futuro
no nos hacen desaparecer a los que estamos aquí, como ya hicieron en el pasado, cuando mandaron al exterminio a miles de madrileños en autobuses de la MT. Porque igual que estos hijos de mala madre dicen no tener nada que celebrar el 12 de octubre, ceden los espacios públicos municipales para que se realicen actos contra España y contra su historia y en defensa de no sé qué mierda de derechos, de no sé qué mierda de tribus que parece ser había en Hispanoamérica y que como medio habitual de diversión tenían el cortar cabezas, la ofrenda humana a sus dioses o masacrar a sus propias poblaciones y a las de al lado en cuanto podían. Pero vamos, que a estos amiguetes de Maduro o de Castro eso les importa un pimiento. Ellos están a acabar con España y su gloriosa historia, sus tradiciones y su cultura, y para ellos se tienen que aliar, lo hacen hasta con el diablo. De todas formas, si tanto les gustan esos regímenes, lo que no sé es que hacen que no se van para allá a comprobar la realidad de cómo tienen en la miseria y en la ruina sus pueblos esa basura social comunista que dirige las naciones, las hermanas y queridas de Venezuela o de Cuba. Pero que se vaya y que no vuelva jamás toda esta canalla podemita que apoya a los filoetarras en Vascongadas o en Navarra y a los separatistas en Cataluña. Camaradas, no dudéis que son los mismos del 34 y del 36, los que primero amenazaban de muerte en el Congreso y luego los asesinaban como a José Antonio o a Calvo Sotelo. Son estos asaltacapillas que con total impunidad amenazan, insultan y agreden a quienes no comulgan con ellos. Los mismos que, como ese desgraciado del Coletas, se alegraba y emocionaba ver a los policías apaleados en el suelo cuando las protestas del 15M. Eso sí, y tú hay que decirlo, estas sabandijas han sido creadas, alentadas y protegidas por este sistema y por sus terminales mediáticas, para intentar encauzar la protesta más que legítima de millones de españoles que están hartos de más impuestos y de menos salarios, de más despidos y de menos derechos, y de más ayudas a la banca y menos a los trabajadores. Pero cuando las protestas o los escraches se les hacen a ellos en universidades, en conferencias en ayuntamientos, en locales de perroflautas, como ha sucedido recientemente en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona o aquí mismo en Madrid, lo primero que hacen es llamar a eso que llaman la policía franquista para que vayan a detener a los que les intimidan. Y es verdad que en ese momento esta policía política se aplica sin problema alguno y de forma contundente contra falangistas y otros patriotas, algo que no hacen cuando toda esta chusma rodea parlamentos y monta contra manifestaciones. Contra manifestaciones a las organizadas, por ejemplo, por la Falange, como la del año pasado, cuando de manera incomprensible estos mierdas llegaron hasta aquí mismo, contando con la complicidad policial, que seguramente se frotaban las manos pensando lo bien que iban a vender las detenciones no de perroflautas, sino de patriotas. Claro que esos mismos perroflautas recibieron lo que no esperaban. O sea, los porrazos que no les dieron los uniformados se los tuvimos que dar nosotros para evitar agredir a los equipos bregados. Ya saben que con nosotros no se juega y que nosotros sí que estamos acostumbrados a que todo el aparato de este asqueroso sistema político se lance contra nosotros como lo lleva haciendo desde hace décadas. Porque, camaradas, policía política no solo son los mozos de cuadra, como algunos parecen haber descubierto hace 4 días. Podríamos poner muchos ejemplos, pero solo voy a citar el cómo esa policía política se lanzó contra los camaradas que interrumpieron aquel aquelarre separatista en esa alcantarilla llamada Blanquerna,
supuesta embajada de Cataluña en Madrid. Algo que debería haber hecho por ilegal y por secesionista esa misma policía, que ahora anda persiguiendo papeletas, urnas y no sé cuántas tonterías más, y que en lugar de jugar el papel de mamporreros que jugaron el día 1 de octubre, donde dieron 4 porrazos, mal dados y a destiempo, tenían que haber cumplido con su objetivo, con su cometido de verdad. Ahí está el ejemplo de los guardias civiles, que permitieron que se les destrozaran los vehículos y que se les robaran las armas. En otros tiempos, y aplicando el Código de Justicia Militar, yo sé lo que les sucedería a los que perdieron sus armas y también a los que se atrevieron a quitárselas de sus vehículos. Pues bien, a estas alturas de la película, ni a los guardias les ha pasado nada, ni mucho menos a los que asaltaron sus vehículos y robaron las armas. Lo que tampoco sé muy bien es para qué ha aparecido por Cataluña aquel supercoronel de la Guardia Civil vestido de Armani, con cara de intelectual que se estuvo arrastrando por Barcelona sin que nadie le hiciera ni puñetero caso, en lugar de cumplir con su cometido, que era el de desarmar y detener al cabecilla de esa banda criminal armada que se de Cuadra y traérselo a rastras a Madrid. Es increíble que la Fiscalía de la Audiencia Nacional mande a esos 2 mierdecillas llamados Jordis a prisión y deje en libertad a Trapero, el jefe de toda esa tropa armada, compuesta por 18.000 hombres y mujeres que han incumplido de forma reiterada las sentencias de juzgados y tribunales, y su deber de impedir el referéndum separatista celebrado, mal que le pese al gobierno y aunque fuera de forma chapucera. Esos son los mismos policías, guardias civiles o mozos de cuadra, que durante 40 años han mirado hacia otro lado cuando se han realizado actos ofensivos contra los sagrados símbolos de España, permitiendo y escondiendo las agresiones, los insultos y las amenazas que sufren los que los llevan con honor en Cataluña y en otras partes de España. Esos mozos de cuadra que en manifestaciones separatistas no han hecho nada para impedir la exaltación de ETA o de Terrayura, mientras de forma ilegal han creado un sistema de espionaje contra los patriotas españoles. Y no solo en Cataluña, sino que se permitieron el lujo incluso de grabarnos y de fotografiarnos aquí en Madrid en la pasada manifestación de enero. Camaradas, está claro que esta llamada democracia y todo el sistema legal sobre el que se sustenta es imposible que acabe con el secesionismo en España. Estamos viendo con incredulidad cómo se produce un asalto a toda la legalidad vigente en forma de golpe de Estado televisado y radiado, y los golpistas siguen en sus puestos, armados, en coches blindados, con escoltas y cobrando a final de mes. Algunos llevamos anunciando 40 años lo que iba a pasar, y además de llamarnos fascistas, franquistas, nazis, racistas, golpistas y no sé cuántos istas más, se nos ha detenido, se nos ha multado, se nos ha encarcelado, se han prohibido nuestros actos, se han cerrado nuestras librerías y hasta nuestros periódicos, con total impunidad y con el aplauso generalizado de toda esa escoria que forma los medios de comunicación. Unos medios de comunicación que han intentado silenciarnos como buenos mamporreros del sistema que son. De este sistema nauseabundo, corrupto y asqueroso, que se han parado en esa basura de Constitución del año 78 para cometer todo tipo de atropellos contra España, su historia, su cultura y su grandeza. Una Constitución que no es que no sea la solución, sino que es el verdadero problema del caos, de la ruina y de la situación de ruptura y de enfrentamiento en que nos encontramos, y no solo en Cataluña, sino en el resto de España. Una Constitución
que alienta, que fomenta y además financia el que unas regiones de España se enfrenten a otras, a veces por cuestiones tan básicas como el reparto del agua. Una Constitución que permite que haya españoles de primera, de segunda y de tercera, en función de donde tengan la suerte o la desgracia de nacer o de vivir, porque van a pagar unos impuestos u otros y van a recibir unos servicios del Estado o directamente ninguno. Los falangistas, hay que recordarlo, ya dijimos no en aquel otro referéndum manipulado y dirigido desde el poder para que se aprobara sí o sí esa llamada ley de leyes que nos ha colocado al borde del precipicio. Y los falangistas ya decíamos no en aquel lejano diciembre de 1978, porque no es que fuéramos pitonisos ni nada parecido. Es que si los españolitos, si hubieran leído de verdad aquel libelo que nos metían por millones en los buzones, se hubieran dado de cuenta de que la división de España en las llamadas comunidades autónomas suponía un verdadero suicidio, como así ha sido. Eso sí, no lo olvidemos, y además es importante recordar la colaboración fundamental, interesada y decisiva de aquellos traidores, perjuros y acomplejados que formaban la UCD y Alianza Popular, con esos siniestros personajes llamados Adolfo Suárez y Manuel Fraga Iribarne. Porque si los separatistas camaradas han llegado hasta donde han llegado, es porque se les ha permitido desde aquella nefasta transición. Y los distintos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista han pactado con ellos y les han entregado en bandeja la educación, la seguridad y toda la financiación suficiente para educar en el odio a España, para formar una policía mercenaria, traidora y antiespañola, y para instaurar en Cataluña la corrupción generalizada al modo de la mafia siciliana. Da verdadero asco, y hoy se está produciendo de nuevo en Barcelona, el ver cómo ahora los representantes del Partido Popular o del Partido Socialista se quieren poner delante de la pancarta en manifestaciones multitudinarias y se envuelven con la bandera de España sin ningún pudor, cuando, recordemos, se llegó a promulgar una ley durante aquella transición en la que se prohibía el uso de la enseña nacional en manifestaciones o eventos deportivos. Hay que recordarlo porque lo esconden como otras tantas cosas. Pues bien, hay que decirles a toda esta canalla de clase política y sobre todo a los representantes de la derechona rancia y cobarde que el sacar una bandera y después hacer políticas antiespañolas, leyes antiespañolas y tomar decisiones antiespañolas, lo único que produce es que el uso de la enseña nacional resulte hipócrita y hasta estúpido. Habría que preguntarle al Partido Popular el porqué de esos complejos estúpidos y ese pasotismo de sus dirigentes para que no le confundan con el franquismo. Pues quizás porque el Partido Popular es un partido liberal, masón y corrupto hasta las entrañas, sin ningún tipo de compromiso partido sin ningún tipo de compromiso ideológico con España. Y de ahí la actitud cobarde y timorata de este presidente del gobierno que parece empeñado en acabar con esta nación milenaria sin remordimiento alguno. Porque si no, es incomprensible el haber llegado a esta situación de ruptura total, de caos con mayúsculas y de desafío separatista, sin que el gobierno de Mariano Rajoy haya dejado de mirar hacia otro lado. Supongo que más preocupado con el caso Gürtel y otros de corrupción que afectan a su partido y a él en primera persona. Camaradas, nosotros ni creemos en el artículo 155 de la Constitución, ni en el 156, ni a decir verdad en ninguno, desde el preámbulo hasta el último de ellos. Y pedimos por eso la derogación inmediata de la Constitución, por inútil y antiespañola.
y con ella, de paso, la supresión, desde el primero hasta el último de los 17 gobiernos autonómicos y de sus respectivos parlamentos, que no han hecho sino fomentar la corrupción, el despilfarro y las políticas partidistas en contra del régimen general de España, en contra, perdón, del interés general de España y del particular de cada uno de los españoles. No creemos que la unidad de España deba estar en manos de lo que llaman democracia y no lo es, ni de eso que llaman libertad y que no es otra cosa que la tiranía de los cobardes. Esos mismos cobardes que se refugian en los abogados del Estado, en los fiscales o en los jueces para demostrar lo inútiles que son y la falta de cataplines que tienen. Camaradas, España es bastante más importante que toda esta basura de clase política, corrupta, traidora y antiespañola que lleva dirigiendo los destinos de esta, en otros tiempos, gran nación durante los últimos 40 años. España es la nación milenaria de nuestros antepasados, que la hicieron grande durante ese pasado glorioso, muy grande, y que inscribieron con letras de oro el nombre de España para siempre en la historia universal. Y por eso debemos perpetuar ese proyecto de vida en común, de destino común y de convivencia común. Porque no podemos permanecer ni un segundo más de brazos cruzados mientras nuestros compatriotas de Cataluña que se sienten españoles, hablan y sienten en español, son perseguidos, señalados y agredidos con total impunidad, mientras los símbolos de la patria son quemados e insultados sin que nadie mueva un mísero dedo para evitarlo. Camaradas, y si para ello hay que ir a la guerra y pasar por encima de este buenismo estúpido, de esa derecha cobarde y de este progresismo antiespañol de la izquierda, yo os digo que como en el año 36 los falangistas vamos a la guerra y a regar con nuestra sangre. Y a regar con nuestra sangre y la de sus enemigos los campos y las calles de España. Camaradas, por la sagrada unidad nacional, ¡arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! Antes de dar paso al siguiente orador, quiero comunicaros e informaros que se han puesto a la venta por las juventudes de la Falange las banderas de IVA a la Unidad de España, al módico precio de 10 euros. Digo módico precio porque esos importes ayudarán a nuestras camaradas a sobrellevar la situación económica cuando ingresen en prisión. Y ahora sí, ahora presento al camarada Carlos Batres, presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia. ¡Arriba España, camaradas! En aquel otoño de hace 84 años se cumplían 2 años y medio de la proclamación de aquella nefasta y fracasada Segunda República Española. La historia se va repitiendo y os voy a hacer un enlace que casi es lo mismo que está sucediendo en estos momentos. Desde diciembre del 31 había un gobierno presidido por Manuel Azaña, que estaba totalmente integrado por republicanos de izquierda, Acción Republicana, Partido Republicano, Radical Socialista, Organización Republicana Gallega, Autónoma, Esquerra Republicana de Cataluña y socialistas. O sea, como veis, un gobierno integrador. Este gobierno se propuso realizar un vasto programa de reformas para transformar la sociedad, entre otras el sistema de tenencia de la tierra, con la reforma agraria, un reformismo laico, eclesiástico y educativo que condujo a un marcado anticlericalismo, una conversión del ejército que provocó una profunda depuración del mismo, la cuestión regional y la social. Un ejemplo de la conflictividad de aquel año 33 son las 1.127 huelgas registradas frente a las 402 que se registraron en 1930.
cuadriplicándose el número de huelguistas, casi 1 millón, y superándose los 14 millones de jornadas perdidas. Una joya. El fracaso de la reforma agraria fue una de las causas principales de la aguda agitación social de este periodo, porque el anuncio de la reforma hizo creer a muchos jornaleros en una rápida entrega de tierra que finalmente no se produjo, por lo que pronto se sintieron decepcionados y engañados. En Andalucía y Extremadura la agitación campesina fue más violenta, se produjeron incendios, hurtos de roturaciones ilegales y atentados contra la maquinaria y propiedades agrícolas. Estos incidentes fueron reprimidos con dureza. En este contexto resaltan en enero del año 33 los graves sucesos de Casaviejas en Cádiz. El proyecto de estatuto para Cataluña repasaba en cuanto a competencias el Estado integral aprobado en la Constitución de la República. Declaraba una ciudadanía catalana, declaraba como lengua oficial únicamente el catalán, había la posibilidad de la incorporación a Cataluña de otros territorios y fijaba condiciones especiales para los jóvenes catalanes que debían cumplir el servicio militar. Tras meses de largos debates, el estatuto fue finalmente aprobado. Se eliminaron todas las frases que implicaban soberanía y autodeterminación de Cataluña. Se rechazaba la fórmula federal. Los idiomas castellano y catalán eran declarados cooficiales. Pero esto no contentó a los nacionalistas catalanes, que, como sucede en la actualidad, tenían como final la independencia. Las leyes de la República eran tan permisivas como las de ahora. Siempre ha habido grupos que han hecho siempre lo que han querido y grupos que siempre han sido perseguidos. No solamente fue el problema catalán, hubo también proyectos de estatuto en el País Vasco y Galicia, que ya evidenciaban el grave problema del nacionalismo en aquella república que se extendió a otras regiones. La cuestión religiosa supuso la disolución de la orden de los jesuitas a la nacionalización de sus bienes, secularización de cementerios. Algunos alcaldes llegaron a prohibir las procesiones o los entierros católicos. Grabaron un impuesto del toque de campanas con la soltería de los eclesiásticos. Se aprobó la ley del divorcio. Según la ley de congregaciones, debían inscribirse en un registro especial del Ministerio de Justicia. Reglamentaba el culto público, suprimía la dotación de culto y credo del Estado y nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico. Una encíclica del Papa Pío XI, Dilectissima Nobis, condenaba el espíritu anticristiano de aquella república. Cabe resaltar los incendios, profanaciones y asaltos de iglesias, conventos y monasterios por hordas incontroladas que la autoridad no solo no reprimió, sino que en ocasiones favoreció. En agosto del 33 cae el gobierno de Azaña y Alcalá Zamora encarga de fuera gobierno a Alejandro Lerroux, catalán. El 9 de octubre, Lerroux, ante la imposibilidad de alcanzar una mayoría que garantice la gobernabilidad, renuncia, se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones. Esta es brevemente la situación en que se encontraba España en aquel otoño del 33. Oscuros nubarrones se cernían sobre el futuro de nuestra patria. Aprovechando la proximidad de la campaña electoral de las elecciones que se iban a celebrar a cabo en noviembre de ese año, en estas elecciones fue cuando José Antonio obtuvo escaño en las Cortes por la circunscripción de Cádiz, dentro de la candidatura próxima a Renovación Española, que se llamó Unión Agraria y Ciudadana, y que esta circunstancia suprimía las trabas que el Ejecutivo podía oponer a la propaganda de la oposición, animó al triunvirato del movimiento español sindical, MES, a lanzarlo formalmente. Pensaron en un gran acto público que tuviera repercusión en la prensa. Antes se había tratado de celebrar en Burgos, cabeza de Castilla, el 7 de octubre, pero el gobernador civil prohibió el acto. Para entonces, la idea fue trasladar el acto a Madrid, aunque se pensó que la convocatoria sería mayor y podría atraer un numeroso público. Para tal evento se eligió el Teatro de la Comedia, un local no demasiado grande. Su aforo era de unas 1.500 personas y con una situación en el centro de capital a pocos metros de la Puerta del Sol y también cerca de las Cortes. Tirso Escudero era su propietario, conocido empresario que había sido amigo del general Primo de Rivera. Tuvo la gentileza de ceder el local a su hijo José Antonio, a pesar del riesgo que suponía la celebración de un acto público de esas circunstancias. Lo prestó gratis con todo el personal a disposición de los organizadores del mismo. La mañana de aquel 29 de octubre, hace ahora 84 años, en este mismo teatro se celebró un mitin público que consistió en un acto de afirmación nacional y que de hecho se convirtió en el acto fundacional de Falange Española. El mitin había sido convocado a las 11 de la mañana. Desde horas antes, en las cercanías de la calle Príncipe, se encontraba un fuerte dispositivo policial.
El aforo del teatro estaba compuesto por más de 1.500 personas que se repartían entre los asientos de platea, el anfiteatro, los palcos e incluso el escenario, donde se habían colocado 4 filas de sillas para los oyentes. Delante de ellas una sencilla mesa rectangular para los oradores y un micrófono con el que se iban a radiar sus discursos a toda España, para lo que se contaba con el preceptivo permiso de la Dirección General de Seguridad. Entre los asistentes había bastantes mujeres, personas de un amplio espectro ideológico y con una media de edad inferior a la habitual en este tipo de actos. Estudiantes, militares, primo-riveristas, acogidos a la ley Azaña, arriñanistas, alfonsinos, un grupo de radicales cositas, entre ellos su líder Ramiro Ledesma Ramos, que asistió en un palco de proscenio por expresa invitación de José Antonio. Un paréntesis. Hoy, 29 de octubre, se cumplen 81 años del asesinato de Ramiro Ledesma Ramos. ¡Presente! ¡Presente! También asistieron carlistas, como el asturiano Casariego, poco amigo del título nobiliario que evocaba la toma de Estella. José Antonio era entonces marqués de Estella, que describió la principal intervención con un contundente laconismo que no pretendía elogio o poner merecimiento sin una definición precisa, la forma de Ortega y el contenido de Mena. Por parte de algunos consistas se lanzaron octavillas de propaganda del nacionalsindicalismo sobre el patio de butacas, pero no se produjeron incendios. En primer lugar, abriendo el acto, intervino Alfonso García Valdecasas. El siguiente orador fue Julio Ruiz de Alda y finalmente lo hizo José Antonio Primo de Rivera. José Antonio, a lo largo de su discurso, formuló algunas afirmaciones que permiten matizar y sintetizar el sentido básico de su doctrina. Estos puntos son: concepto de España, comunidad de destino. La patria es una unidad total e irrevocable. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. Desaparición de los partidos políticos, sustituyéndose por los entes naturales, la familia, el municipio y la corporación. Menos palabrería liberal, condena del liberalismo y más respeto a la libertad profunda del hombre. Justificación en su origen y posterior condena del socialismo que proclama el dogma monstruoso de la lucha de clases. Potenciar y crear una comunidad donde no existen convidados ni zánganos. Derecho de todo trabajador a una vida humana, justa y digna. El espíritu religioso, pieza clave de los mejores hechos de nuestra historia, tiene que ser respetado y amparado como se merece, sin que por eso el Estado discuya funciones que no le son propias ni comparta funciones que sí le corresponden realizar. Aquí este párrafo me vais a permitir que se lo voy a dedicar al que dice que es el presidente del gobierno, que no gobierna nada, más bien del gobierno, que está en la Moncloa. A ver si se lo lee, y lo voy a leer con calma. Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia, porque ¿quién ha dicho, al hablar de todo menos la violencia, que la suprema jerarquía de los valores morales resiste en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar con hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está así la dialéctica como primer instrumento de comunicación, pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia y a la patria. Sin duda, en las oposiciones para registrador de la propiedad no debían de estudiar nada de esto. Y es que hay una cosa es la prudencia y otra cosa es la cobardía. La traición. No hay mayor traición que la cobardía no existe. Terminó su intervención diciendo: nuestro sitio está afuera, aunque tal vez transitemos de paso el otro. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo, y en lo alto las estrellas. Que sigan los demás con sus festines. Nosotros fuera, en vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presentaremos al amanecer en la alegría de nuestras entrañas. El acto, que fue transmitido íntegramente por radio, realizado en medio de una nube de actos electorales del más variado signo, el mitin de la comunidad tuvo una escasa repercusión. Alrededor de aquel discurso de José Antonio se pretendió crear una atmósfera de silencio, de olvido,
de algo carente de interés, y los pocos que le recogieron lo hicieron sin conocer todo el mensaje del discurso, magnífico por el contenido que encerraba. La prensa republicana y la obrera apenas hicieron eco del mitin. No obstante, el diputado socialista Juan Simón Vidarte señaló la publicación de una breve reseña en El Socialista en la que decía sobre la dialéctica de los puños y la pistola, que alarmó a los jóvenes socialistas que para el futuro tomaron muy en cuenta estas palabras. La prensa liberal, conservadora, no acogió por complacencia el acto. Esta prensa derechista le dedicó espacios que en general mostraban el escaso impacto del mitin. Algunos medios lo tacharon despectivamente de una hermosa velada literaria del Ateneo. El diario La Época afirmaba al día siguiente que el fascismo no era una cosa despreciable, pero sí perniciosa. La Nación, diario de Delgado Barreto, publicó íntegro los discursos, acompañados por un encomiástico editorial destacando la relevancia de la Acción Española, entonces la principal revista teórica de la derecha y marcadamente antiliberal, más benévolamente reprodujo el discurso de José Antonio con los titulares de una bandera que se alza. En el número de diciembre de esta revista, Víctor Pradera señalaba las coincidencias de la doctrina expuesta en el mítico Teatro de la Comedia con el antiparlamentarismo carlista. El periódico liberal El Sol, el 29 de octubre, lo calificaba de un movimiento poético y lo rechazaban primeramente por querer ser fascismo y en segundo lugar por no serlo de verdad, por no ser un fascismo profundo y auténtico. Dicho acto vino a constituir el acto fundacional de Falange Española, en palabras de Jiménez de Sandoval. Fue Julio Ruiz de Alda quien encontró el nombre de Falange Española para la tropa de vanguardia de la Revolución Nacional. La denominación no se adoptó hasta una reunión celebrada el 2 de noviembre del 33 y ese día se reunieron sus promotores, tomando el acuerdo de constitución. Los presentes designaron la Junta Directiva, a cuyo frente se situaba el comité de mando encabezado por Ruiz de Alda, que asumía la presidencia de Falange Española, y también pertenecían García Valdecasas y Pío Herrera. Unos días después, Ruiz de Alda presentaba los estatutos para su legalización en la Dirección General de Seguridad, conforme exigía la vigente ley de asociaciones. La Falange acababa de nacer, la Falange Española se puso en marcha. Este discurso fue proclamado en octubre del año 33, cuando ya la Segunda República Española llevaba 2 años y medio de vigencia y era evidente la situación caótica en que se encontraba nuestra patria. Caos que desembocó en una cruenta y larga guerra civil entre hermanos. Aquel régimen de la Segunda República, que muy lejos de lo que ahora nos cuentan, no fue ni democrático, ni de libertades, ni socialmente avanzado, ni practicó en ningún caso la justicia social, fue un régimen despótico y partidista que desembocó en un frente popular autor de continuos desmanes, asesinatos, torturas y toda clase de abusos y tropelías, consentidos, cuando no auspiciados por la supuesta autoridad de los distintos gobiernos. Tal vez por eso los herederos de aquel Frente Popular se inventaron esa ley que han dado en llamar de la memoria histórica y que yo siempre denomino como memoria histérica, y que con la pasividad habitual, cuando no el cobarde consentimiento de la derecha actual, pretende invertir la historia y que los que perdieron aquella triste guerra civil ahora pretendan ganarla. Un ejemplo de esta actitud revanchista y tergiversadora de la verdad histórica ha sido la que ha perpetrado en la fachada de este mismo Teatro Nacional hace unos pocos años. En la fachada de este edificio existía una placa conmemorativa del acto fundacional de Falange, placa que en su día, en 1971, el Ayuntamiento de Madrid decidió colocar. Dicha placa no representaba ningún símbolo franquista, únicamente contenía el yugo, la flecha y el escudo de la Villa de Madrid. Se trataba de un recordatorio de un hecho histórico, uno de los muchos que salpican las calles de Madrid en memorias de actos y de personajes relevantes. Desconocemos si la decisión de retirar la placa fue tomada por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, titular del teatro, o bien por el Ayuntamiento de Madrid. En cualquier caso, las dos entidades en el momento de retirarse la placa estaban regidas por el Partido Popular, aquel partido del denominado como del mal menor, que entre las muchas promesas incumplidas se comprometió a revisar la nefasta ley de memoria histórica y que a día de hoy, además de borrar nuestra verdadera historia, está contribuyendo con su pasividad manifiesta a la separación de la españolísima región española que es Cataluña. La historia juzgará la tremenda vileza de nuestros políticos actuales, con una actitud cobarde y traicionera,
De este modo pasarán a la posteridad. ¿Cómo puede entenderse que se critique la actitud de los fundamentalistas islámicos, los talibanes que destrozan monumentos antiguos para borrar la historia, cuando en nuestra patria continuamente se está asistiendo a la destrucción de todos los vestigios de nuestra historia reciente, y es más, a reinventar una falsa historia que se enseña de forma totalmente manipulada a las actuales generaciones? Pero hay otra cosa mucho peor y más lamentable que la desaparición de esta plaga conmemorativa, la desintegración de nuestra patria, España. Partiendo de aquella nefasta Constitución del 78, los distintos gobiernos que se han venido sucediendo, de izquierdas y de derechas, lejos de solucionar los verdaderos problemas del pueblo español, han ido consintiendo y cediendo competencias a las distintas regiones españolas, de forma que al transferirse competencias como la educación, la sanidad, la justicia, el orden público, etc., han convertido España en un auténtico reino de taifas. Los partidos nacionalistas jamás debieron de ser consentidos por la ley y tendrían que haber sido prohibidos. Lo que está sucediendo ahora es el resultado de la cosecha de muchos años de dejadez y de falta de firmeza en los distintos gobiernos. En estos momentos España puede seguir el mismo camino que la desaparecida placa, que deje de existir. Finalmente, y como colofón de este estado caótico, este sistema, a través de lo que ellos denominan justicia y que una vez más queda en evidencia por su partidismo y que solo existe para los patriotas, impone a nuestras camaradas que el próximo día 1 de noviembre tienen que ingresar en la cárcel por defender la unidad de España, mientras los destructores de la unidad nacional y sus cómplices se mofan los españoles. ¡Blanquerna, libertad! 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 Nuestro deber como herederos de aquellos falangistas que dieron su vida por una España mejor, desde nuestros fundadores a los que cayeron antes y durante la guerra civil, así como los caídos en el frente ruso con la división azul, es honrar a nuestros caídos y hacer que la memoria histórica falangista y nuestra doctrina se conozca, se perpetúe y no se manipule. Podrán quitar monumentos, placas, estatuas, cambiar los nombres de las calles y plazas, pero nunca podrán borrar de nuestra mente la verdadera historia de abnegación y sacrificio de los falangistas, que ofrecieron su vida para que hubiera una auténtica revolución nacional sindicalista en nuestra patria. Y también tener en cuenta a aquellos otros falangistas que dentro de un sistema que no era el nuestro, lucharon en la paz para mejorar las condiciones sociales de los trabajadores y que nunca perdieron la ilusión de conseguir una España unida, grande y libre. Camaradas, por la patria, el pan y la justicia. 84 años después, la bandera está alzada. ¡Arriba España! ¡Arriba! Vamos a entonar el Carasol. Ahora se ha ido para allá, a mí ya no me da. Bien. Carasol con la camisa nueva que tú borraste en rojo ayer, me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible el ademán que están presentes en nuestro afán. Si le dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas y corosas las flechas de mi ar. Volverá a reír la primavera, que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! Caído por Dios España y su revolución nacional sindicalista. ¡Presente! José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba!